Señora ministra. Muchas gracias. Saludo a todos los diputados. Desde que asumí como ministra de Desarrollo Social, esta es la primera vez que Desarrollo Social y Familia, me toca venir a la comisión, así que bueno, primero manifestarles toda mi disposición al trabajo conjunto que podemos tener durante este año en varios temas que yo sé que son de interés bien transversal y por lo tanto me parecía importante presentarme ante la comisión, que cuenten también con esa disposición. Varios hemos trabajado diversos temas, incluso cuando estaba en el Ministerio de Bienes Nacionales, pero ahora vamos a tener una agenda legislativa más intensa que la que tuve antes. Tenemos una presentación que estamos presentando para contarles con la planificación legislativa de nuestro ministerio en los distintos temas y obviamente con más énfasis y profundidad en los que tienen que ver con esta comisión. Bueno, en términos generales, señalarles que las prioridades legislativas de nuestra gestión en este último trimestre del año 2023 van a estar puestas, además de la continuidad de la agenda legislativa que venía del ministerio y que ya hay varios proyectos que están bastante avanzados, van a ser en temas de cuidados, de niñez y de protección social adaptativa, que es algo que me gustaría comentarles también a propósito de la reconstrucción, o sea, de las emergencias que hemos vivido este año y como eso también nos obliga a remirar nuestras instituciones. Entonces, en primer término, ¿la tiene? Ya. ¿Me la pasé ahí? ¿Le autorizaron la proyección? No. ¿O tienen? Bueno, como les decía, niñez, cuidados, reconstrucción y por último la agenda de continuidad para comentarles cómo qué término está. Les vamos a dejar obviamente la presentación. Bueno, igual les empiezo a comentar Bueno, primero los dos objetivos principales de la agenda en materia de niñez tiene que ver con los desafíos de implementación de la Ley de Garantías de la Niñez y del Sistema de Protección Especializado, que es además, en general, la agenda de niñez una de las dos prioridades que me ha entregado el presidente en la gestión en este ministerio. Y ahí tenemos desafíos importantes en pleno este primer año de implementación del sistema de protección especializado, pero también las necesarias adecuaciones que es necesario realizar para una compatibilidad también con el sistema de garantías. Tenemos todavía desafíos de adecuar en la legislación el paradigma de protección integral de la niñez, que bueno, releva al niño, niña y adolescente como sujeto de derecho, y concretamente hay bueno, en este momento 3 proyectos de ley que están en tramitación en el Congreso y un cuarto que se está evaluando, más que un proyecto de ley. Primero, el proyecto de reforma integral al sistema de adopción, es un proyecto de ley que ya está en segundo trámite, está actualmente en la Comisión de Constitución del Senado, que lleva bastante tiempo de tramitación y nosotros tenemos el desafío legislación pueda avanzar, se pueda dictar y ahí principalmente los desafíos del proyecto de adopción van asociados y todos conocemos más o menos cómo funciona el sistema a poder adecuar los procedimientos y, bueno, con la protección de los derechos de la niñez, pero también para hacer procedimientos más eficientes, más rápidos finalmente, porque sabemos lo que significan los tiempos de tramitación de los procesos de susceptibilidad y de adopción. Y por lo tanto ahí son una serie de modificaciones en ese ámbito, bien institucional, procesal, pero que son bien relevantes para efectos prácticos en materia. En este momento nosotros estamos trabajando dentro del Ejecutivo en una mesa junto a los ministerios involucrados, especialmente con Justicia, en indicaciones que esperamos poder presentar dentro de este ya estamos en octubre, dentro del mes de octubre, no este mes, el próximo mes. Y bueno,
a pesar de que está en el Senado, de todas maneras yo sé que va a ser de interés también de esta comisión y por lo tanto se los menciono como una de las agendas prioritarias. Y una de los elementos que es relevante y que además se relaciona con los principios, el espíritu de la ley de garantías tiene que ver con que no todos los procedimientos se resuelvan en sede judicial, sino poder adelantar algunas fases de eso en materia administrativa, lo que también en línea con el proyecto que acabamos de presentar de reforma a los tribunales de familias, que es también un proyecto que era necesario presentar como consecuencia como mandato legal de la ley de garantías. Y por lo tanto ahí tenemos un desafío también de compatibilización de ambos proyectos, que es el que ahí está en tercer lugar, un proyecto que teníamos el mandato de antes del 15 de septiembre, así se presentó, actualmente está también en la Comisión de Constitución del Senado en primer trámite, y ese proyecto lo que busca principalmente son realizar ajustes procesales a la ley de tribunales de familia, hagan efectivas los derechos y garantías que están en la ley de garantías, y en específico el derecho del niño, niña y adolescente a ser oído en el proceso judicial. O sea, hay una primera línea, un primer énfasis de ese proyecto que tiene que ver con el derecho a ser oído en cualquier etapa del procedimiento, con incrementar las capacidades de los tribunales de familias para ello, y ahí el proyecto viene con una ampliación de la dotación de jueces, de la dotación de consejeros técnicos, y también con un aumento de la dotación de la Corporación de Asistencia Judicial, porque otro de los derechos tiene que ver con el derecho a la representación judicial del niño, niña y adolescente cuando existan intereses que sean contradictorios con quien tiene su representación. Esa es una de los principales temas que tienen que ver con la reforma a los procedimientos de los tribunales de familia, y el otro, lo que lo relacionaba con el espíritu también de la ley de adopción, es poder adelantar la intervención o hacer más efectiva la intervención administrativa antes de que los casos se judicialicen. Y eso tiene que ver con facultades administrativas de las oficinas locales de la niñez que están en implementación en cada una de las comunas, que hoy día implican un cambio de paradigma respecto de las oficinas de protección de derechos de los municipios. Pues busca por un lado una mirada de protección integral, no solo de los niños, o sea, eso puede ser de los niños antes que estén en una situación que esté judicializada o que esté institucionalizada, y eso es bien relevante, ese proceso que está actualmente en implementación, y el gobierno se ha propuesto adelantar los plazos de implementación en 2 años respecto a lo que era el mandato legal, y eso también se relaciona con los recursos que dan en la ley de presupuesto, etcétera, y también poder contar con facultades administrativas de justamente protección de derechos que retrasen o, en caso de que sea posible, eviten la judicialización de los. Luego está el proyecto de ley de armonización. O sea, claro, la armonización de la ley de garantías, que es el punto 2 ahí, que también era un mandato legal de la ley de garantías, valga la redundancia, que fue presentado el año pasado a tramitación, y actualmente también nos encontramos, tenemos mayor velocidad de la tramitación, pero nos encontramos trabajando en indicaciones que creemos que es necesario presentar justamente en este proyecto. En el mismo espíritu que el nuevo sistema y la garantías requieren armonización, sobre todo en temas institucionales y procesales, procedimentales. Y el cuarto punto no es hoy día un proyecto de ley, pero se los planteo también porque eventualmente es posible, es probable que requiramos algunas adecuaciones o ajustes legales
la implementación de las oficinas locales de la niñez, en base también a la experiencia. Ya hay 90 oficinas, o al finalizar este año vamos a tener 90 oficinas implementadas, y por lo tanto ahí se han visto ciertos desafíos que eventualmente creemos que se va a ser necesario presentar en un proyecto de ley. Así que eso, obviamente, si así sucede, vamos a estar presentándolo acá y también requiriendo su colaboración. Eso en materia de cuidados, que es la siguiente lámina. Cuidados es una de las otras, la segunda prioridad que me entregó el presidente en el mandato del ministerio. Es uno de los objetivos programados relevantes de nuestro gobierno, pero es además una agenda que también tiene un interés transversal, yo sé, tanto aquí en el Congreso como en general en la sociedad. Todos hemos ido viendo y creo que sabemos lo que implican los cuidados, sobre todo con las características demográficas de población y los nuevos desafíos que eso presenta. Ahí nuestro gobierno ha venido trabajando desde el inicio de nuestro mandato, y hay una agenda que es de continuidad con el trabajo que han realizado los dos exministros en este sentido, que durante este primer año podemos hacer mucho. Bueno, una de las cosas importantes que se ha realizado en esta primera etapa tiene que ver con los diálogos sociales que se hicieron en términos territoriales y sectoriales en materia de cuidados, donde participaron más de 12.000 personas a lo largo de todo el país, y nos encontramos justamente en el proceso de sistematización de los resultados de esos diálogos, que para nosotros son muy relevantes los desafíos que tenemos, y en ese sentido esperamos también dentro del próximo mes, idealmente, poder estar dando cuenta y presentar los resultados de esos diálogos, que también los vamos a poner a disposición de esta comisión, de la Cámara, para que estén en consideración. Creemos que ahí hay un material y antecedente muy valioso para este desafío. Y ahí quisiera señalar que la agenda en materia de cuidados es legislativa, pero es también administrativa, porque no partimos de cero. Aquí hay ya esfuerzos institucionales que se han realizado hace muchos años. Hay ofertas programáticas dispersas en distintas instituciones del Estado, no solo en el Ministerio de Desarrollo Social, que tributan a los cuidados, que es parte del trabajo que se ha estado sistematizando y realizando desde el Comité Asesor Presidencial, que además se conformó este año en materia de cuidados, que es un comité interministerial, y por lo tanto hay algunos elementos que se van a impulsar por vías administrativas, que tienen que ver con fortalecimiento de la oferta programática, con una mayor coordinación también de la oferta programática, y con ampliaciones de cobertura en temas que ya se ha venido avanzando. Por ejemplo, hay muchos programas que tributan a los cuidados en Senama, en Senadis, está ya en implementación, y durante nuestro gobierno ya se ha ampliado, se ha llegado a 90 comunas, se amplió en 28 comunas durante nuestro gobierno, y con eso se ha llegado a 90 comunas con la red local de apoyos y cuidados funcionando. Es un programa que nos interesa, y ahí en el punto de fortalecimiento y expansión de la oferta pública. Tenemos también un desafío de establecer una estructura institucional en esta materia que pueda, obviamente, poder darle una institucionalidad a los cuidados, y ahí apuntamos más que nada a una red intersectorial, interinstitucional, que permita una coordinación, una gobernanza de las distintas instituciones y los distintos programas que tributan a los cuidados, pensando especialmente y con mayor énfasis en la dependencia, personas mayores, en casos de dependencia moderada y severa, ya pensando que los cuidados incluyen varios ámbitos de la vida, pero concentrando la agenda justamente en la dependencia moderada y severa. Y estamos trabajando justamente, y tiene que ver con el trabajo del comité asesor, en pensar cuál es la mejor estructura institucional que facilite el trabajo y la coordinación, y también la experiencia de los usuarios, que muchas veces
participan son usuarios de diversos programas y que desde el nivel local una mejor coordinación, pero que desde el nivel como institucional y desde el Ministerio de Desarrollo Social tenemos que estar mirando y ayudando a coordinar. Y por último, la agenda que es más propiamente legislativa, que tiene que ver con el compromiso que tiene nuestro gobierno de presentar una ley marco que regule el Sistema Nacional Integral de Cuidado, que es una materia que va a ir avanzando en la medida de estas definiciones que les señalo, y el resultado de los diálogos, como les señalaba, que va a ser presentado el próximo mes, para nosotros es muy fundamental como insumo de esta ley. Y ahí, bueno, están los temas que tendrían que estar en esta ley marco. Primero, el objeto de la ley, que tiene que ver con establecer un sistema nacional de cuidado, cuáles son los fines sociales de los cuidados, el objeto del sistema y principios rectores y definiciones, por supuesto, como establecimiento del derecho al cuidado, considerando que el derecho al cuidado incluye el cuidar, el ser cuidado y el autocuidado, que quiero relevar como un componente muy fundamental del desafío que tenemos en cuidado, considerando que quizás el que más dejado de lado de las por lo tanto la persona cuidadora también tiene desafíos, tiene problemáticas que son propias de la persona cuidadora, y por lo tanto un sistema de cuidados tiene que pensar en la persona cuidada, en las necesidades de la persona cuidada, pero también en las de las personas cuidadoras. Y sabemos que además las personas cuidadoras son fundamentalmente o mayoritariamente mujeres, y ahí se requieren herramientas para cuidar, pero se requieren también herramientas de autocuidado y también herramientas para contribuir a la reinserción eventual al mundo laboral, por ejemplo. Y ahí tenemos esos desafíos, y por eso el derecho al cuidado tiene estos tres. Luego, las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Cuidado y los mecanismos de coordinación, que tiene que ver con lo que señalaba, que el sistema tiene que ser necesariamente una red de coordinación entre distintas instituciones, que no se encuentran en un puro ministerio, no se encuentran en un puro servicio, sino que es necesariamente interministerial, y ahí tenemos el desafío institucional para que sea una institucionalidad que finalmente permita coordinar, que potencie estas sobre todo, o sea, que no tendría sentido solo que pensemos en una institucionalidad rígida que no se haga, si no se hace cargo, o ideal si no se hace cargo de cuál es la situación actual, la oferta actual, y qué temas, y eso es parte de los resultados, mostrar prontamente lo que se ha venido estudiando en la Secretaría Técnica del Comité Asesor Presidencial, cuáles son los ámbitos que están menos abordados por las programas y las instituciones que actualmente apuntan a esto. Y por supuesto, en virtud de eso mismo, también adecuación de ciertas normas. Entonces, ese sería el propósito de la ley marco. Y como les decía, hay una parte que es legislativa, pero también y hay una parte que no necesariamente al Congreso. En la discusión de la ley de presupuesto sí, por supuesto, pero que también es muy potente y muy relevante, y ahí también es una invitación. Creo que son temas de interés transversal en los que podemos tener colaboraciones en cualquier caso. Y luego la agenda y ahí eso tiene que ver también, o sea, todos conocemos las circunstancias que hemos vivido este año. Ya llevamos 3 emergencias climáticas con altos niveles de afectación, además en zonas cercanas, aledañas, en la zona centro-sur del país. Pero más que nada lo que nos hace, más allá de que tenemos que atender esas situaciones particulares, también nos hace repensar, o nos hace al gobierno, pero la verdad es que a todas las instituciones, a pensar cuáles son los desafíos que tenemos en materia de desastres y catástrofes. Y ahí nosotros somos históricamente un país de catástrofes, y tenemos una institucionalidad que ha ido evolucionando con él, y se ha perfeccionado bastante en materia de prevención y de gestión de la emergencia propiamente tal. Y hoy día ya empezó en funcionamiento Senapred, hemos visto este año cómo ha venido funcionando. Hay una legislación, una institucionalidad que se ha ido fortaleciendo con el tiempo, y que
funciona relativamente bien y sabemos que si bien hemos tenido estragos bien importantes, producto de catástrofes bien significativas en términos de las fuerzas de la naturaleza, también hemos tenido labores de prevención, pocas víctimas fatales, la ciudadanía también estamos cada vez más adecuados a responder a las alertas de emergencia, a las alertas de evacuación. Y por lo tanto esa es una dimensión de la emergencia que además depende de Senapred, de Interior, que se ha ido perfeccionando con el tiempo. Sin embargo, los desafíos de la reconstrucción no tienen hoy día un lugar y una institucionalidad clara más allá de las tareas que tocan a cada ministerio y a cada servicio en la reconstrucción. Y la verdad es que siempre las reconstrucciones hemos tenido distintas experiencias, ya en los últimos, obviamente el terremoto del 2010, pero los aluviones del 2015 en Calama, los incendios forestales del 2017, los de este año, los dos sistemas frontales de este año también. Nos dan cuenta de que esto ya son temas, situaciones más recurrentes. O sea, quiero señalar que cuando vivimos las lluvias de junio se señalaba que esta era un sistema frontal de los que no sucede y por lo tanto eso, si sucede cada 20 años, nos obliga a pensar de cierta manera la prevención y la reconstrucción, pero pasaron 2 meses y tuvimos un sistema frontal mayor en las mismas zonas, especialmente en la región del Maule. Son varias regiones, pero especialmente la región del Maule es la que ha sido 3 veces afectada por catástrofe durante este y por lo tanto eso creemos desde el gobierno que nos obliga a pensar ya no solo en cuál es la figura ad hoc para hacerse cargo de cada reconstrucción, que es la manera en que habitualmente se ha trabajado. Todas las reconstrucciones han tenido en general un delegado o más de un delegado que planifica y coordina la reconstrucción, y creemos que en este caso, por ejemplo, en la reconstrucción del sistema frontal, el presidente me ha designado a mí como encargada de la reconstrucción, pero al mismo tiempo en el trabajo que hemos realizado y en el espacio interministerial que se ha conformado, un comité interministerial de la reconstrucción que ha sesionado de manera extraordinaria en virtud de estas situaciones, hemos ido pensando más en el largo plazo la necesidad de una institucionalidad o una gobernanza de la reconstrucción como lo tiene la emergencia. Y ese es un trabajo que no solo porque yo había sido nombrada encargada, sino por el rol que ocupo en este momento y creemos que el Ministerio de Desarrollo Social, y este es un tema que se venía trabajando previamente en el Ministerio, es parte de una agenda internacional donde hay algunos antecedentes de esto, darle un rol central al Ministerio de Desarrollo Social en la coordinación de las reconstrucciones. Creemos que es muy importante porque las reconstrucciones no son solo los fierros, solo los puentes. Requiere tener una consideración de la protección social y por eso creemos que el Ministerio de Desarrollo Social es un ministerio que puede cumplir un rol en la coordinación de estas reconstrucciones de los distintos sectores que inciden, pero con un foco importante en la protección social. Y ahí hay una cosa que es el trabajo interministerial por la reconstrucción, que es más bien un trabajo y que tiene que tener una coordinación importante con los gobiernos regionales, los gobiernos locales, el plan de reconstrucción. Esto es algo que hemos estado trabajando, yo he estado recorriendo las zonas afectadas, tienen que tener una caída regional y local, pero también ya más de mediano y largo plazo, de agenda más de fondo, con pensar cómo esto se consagra en nuestra legislación. Y ahí es donde pensamos que producto de las lecciones nos gustaría trabajar un proyecto de ley de protección social adaptativa que se pueda tramitar en este Congreso. Y la protección social adaptativa es un concepto que busca pensar o diseñar instrumentos de protección social en nuestra institucionalidad de protección social que sea capaz, justamente como lo dice su nombre, de adaptarse a los shocks y los catástrofes. Y ahí, solamente para un ejemplo que es bastante obvio, pero cada vez que nuestros sistemas, por ejemplo, el sistema de protección social que administra el Ministerio de Desarrollo Social y Familia tiene un universo de usuarios súper definido y hay poco margen para llegar con los instrumentos que tenemos, más allá de los recursos,
a las personas afectadas por una catástrofe, pensando que cuando hay un sector geográfico, independiente de sus condiciones socioeconómicas, independiente de la situación, o sea, su situación social, económica, de habitabilidad, cambia muy radicalmente por producto de de una situación de emergencia, y nuestra institucionalidad de protección social en general no tiene la flexibilidad suficiente. Y por eso ante cada catástrofe se van pensando instrumentos nuevos, que son la agenda de ayudas tempranas que nuestro gobierno ha presentado en las 3 catástrofes, que además hemos ido mejorando, afinando, porque ya es una experiencia, se van unificando. Las herramientas que vimos que funcionaban en los incendios se repiten, las que requerían adaptación se han ido cambiando. Por ejemplo, en vez de tarjeta de banco de materiales que entregamos en junio, ahora estamos entregando bolsillo electrónico de materiales, cosas que se van aprendiendo, pero la idea es que ese tipo de aprendizajes institucionales queden consagrados y no sean simplemente agendas que cada gobierno le toca en la emergencia. Son lecciones, no todas las emergencias son iguales, y por eso siempre es importante que la institucionalidad de emergencia deje flexibilidad. No podemos tener instrumentos que sean rígidos, porque después tenemos otro tipo de emergencia y no nos va a servir, pero sí poder incorporar estas lecciones en la legislación. Y bueno, puede que esto no es necesariamente materia específico de esta comisión, pero sí se trata de temas que afectan al conjunto de la sociedad, y hay temas sectoriales, efectos como específicos de las catástrofes que en general no se ven, son más bien invisibles, y por eso también la invitación, porque yo creo que todo el gobierno, todas las instituciones se tienen que pensar qué significa la emergencia. Entonces creo que los temas de familia también requieren pensar esos desafíos. Los dejo planteados como un desafío de una discusión que no es inmediata, pero que sí es muy relevante, creo, para el país. Y por último, para pasar a la última diapositiva, simplemente comentarles el estado de la agenda legislativa una más, por favor. Que es dar continuidad al trabajo legislativo que se venía trabajando en el Ministerio en las gestiones anteriores, y que tienen que ver principalmente con las personas con discapacidad y las personas mayores. Y ahí el proyecto de inclusión laboral fue recientemente de esta Cámara con una amplia apoyo. Pasó ahora a tercer trámite al Senado, y esperamos que eso pueda salir rápidamente, se despacha ley, porque es un proyecto también que ha tenido un apoyo bien transversal. Proyecto de envejecimiento digno, activo y saludable es un proyecto que está actualmente en tramitación en la Comisión de Personas. Un proyecto que está en segundo trámite constitucional, que también viene hace bastante tiempo y lo hemos estado trabajando con la comisión. En este momento está en sesiones de audiencias públicas, y por parte del Ejecutivo estamos en un trabajo interministerial para definir indicaciones que vamos a presentar pronto, y por lo tanto también es un trabajo de este último trimestre del año 2023. Y por último, el tercer proyecto, o sea, es un anteproyecto, no está presentado todavía, pero es un tema que estamos trabajando de cara al primer semestre del 2024, que tiene que ver con la capacidad jurídica y poder justamente garantizar especialmente que las personas con discapacidad puedan ejercer efectivamente su capacidad jurídica, y es un tema de no discriminación y de garantía de sus derechos, de hacer real sus derechos, y cómo se fijan varios de los temas que salen en materia de niñez, o estos temas en materia de muestran cómo hoy día tenemos un desafío de adaptar nuestras instituciones, nuestros procedimientos a avances que ya se han producido en materia de derechos y principios, que creo que es relevante reconocer, pero hay como un desafío institucional que ha quedado pendiente o necesario, que implica adecuaciones necesarias a la legislación. Entonces, en ese desafío yo resumiría como un tema que tenemos en materia de discapacidad y que se expresa en esta agenda. Eso sería nuestra planificación legislativa. Muchas gracias, presidente.
a las diputadas. Voy a contestar sus preguntas. Respecto de las OLN, que efectivamente hay varias dudas en ese sentido, y para aclarar los números, hoy día se han instalado 105 y se está trabajando para llegar a fin de año. Eso es parte del cronograma más acelerado que se propuso el gobierno para, como decía la diputada Roja, llegar al 2025. Así que esa es la cuenta más actualizada. Les podemos enviar por oficio el detalle de las comunas que hoy día están ya instaladas y las que están planificadas para este año. Para los próximos años hay una planificación preliminar, pero es un tema que se va a definir por comuna, por lo tanto, pero las de este año sí están planificadas, así que se las podemos señalar. De las atenciones en salud y en otros servicios que forman parte, o sea, que son necesarios para proteger los derechos y las atenciones necesarias de la niñez, que es lo que compone el intersector del sistema de protección especializada de la niñez. Ahí existe efectivamente existen algunas, es evidente que algunas debilidades y algunas necesidades que es necesario responder más rápida y más urgente, y ahí la manera en que se funciona y se van atendiendo y buscando soluciones es con espacios, con mesas intersectoriales que se coordinan desde la subsecretaría con los distintos instituciones del intersector, donde la articulación con salud, con dos de las áreas fundamentales, justamente como señalaba usted, diputada, y ahí vamos revisando a nivel comunal, regional y nacional en mesas permanentes cuáles los temas que tenemos que resolver. Hay evidentemente varias deficiencias o debilidades que aún tenemos en nuestros sistemas de protección social, pero tenemos que garantizar justamente lo que contempla la ley, es que en estos espacios permanentes de coordinación podamos ir atendiendo y garantizando la oferta de estos servicios que son necesarios. Todavía hay desafíos pendientes, pero se trabaja de esa manera como Estado, más allá del rol de este gobierno. Y en ese sentido se está haciendo esfuerzos para fortalecer tanto la oferta del servicio y para ello solicitarle a la directora también que venga a dar cuenta específicamente de eso y el avance también en las modificaciones, reformulaciones de programas del Servicio de Protección Especializada. Y ahí me gustaría destacar que el proyecto, el Servicio de Protección Especializada es un servicio que está en plena implementación. A nosotros nos tocó, recién creado el servicio y todavía estamos en un proceso de implementación, no solo en términos institucionales, porque ya contamos con institucionalidad, pero tenemos el desafío, y ahí hay un calendario, efectivamente, los 5 años que se señalaban, que son para la reformulación de todos los programas, y ahí tenemos desafíos importantes porque es relevante que las necesarias adecuaciones de los modelos de intervención vayan al mismo tiempo de la implementación del sistema, y eso no fue completamente ajustado en el cronograma de implementación se definió a nivel legal, pero nosotros tenemos mucha preocupación de eso y por eso desde octubre va a empezar a operar el primer programa que ya está reformulado, que es el diagnóstico clínico especializado, que es un poco la base de también poder determinar cuáles son los programas más adecuados para cada uno de los niños, niñas y adolescentes. Forman parte hoy día del sistema de protección especializada, que no incluye solo a los niños que están en residencia, sino también quienes forman parte de programas ambulatorios. Y respecto de los proyectos específicos de esta comisión, bueno, por supuesto les di cuenta de la agenda legislativa en general. Hay, como vieron, al menos 2 proyectos que están en el Senado, 3 proyectos que están en el Senado,
y que eventualmente tendrían que volver acá, la ley de tribunales de familia, ley de adopción efectivamente está en segundo trámite, pero sí les vamos a estar dando cuenta y a la solicitud de la diputada Roja le podemos oficiar con el detalle obviamente de esos proyectos, el estado actual, que le pueden hacer seguimiento también, pero especialmente en el caso de ley de tribunales, como es una ley recién presentada, requiere como conocimiento y me imagino interés de ustedes, porque va a ser un proyecto de ley que eventualmente tiene que recaer y armonización de la ley de garantías, que también tiene que pasar eventualmente a segundo trámite acá, y eventualmente los ajustes que puedan ser requeridos para la implementación de las oficinas locales. Como es un proyecto que no ha sido presentado, pero eventualmente también tendría que pasar por acá. Y el tema de reconstrucción, de todas maneras le contesto, presidente, efectivamente parte de los desafíos de la reconstrucción tiene que pensar que nuestra institucionalidad de normalidad no puede operar de la misma manera cuando tenemos una emergencia y en ese sentido la inversión pública también tiene que ser vista de esa manera, y ahí se están evaluando. Parte del plan de reconstrucción también es evaluar cuáles son las soluciones más adecuadas, y ahí por ejemplo mencionar que la modificación que se ha realizado desde el gobierno, desde la Subdere específicamente, para las comunas que están comunas de rezago, zonas extremas, zonas de rezago y zonas extremas, se ha impulsado desde nuestro gobierno un cambio en esos dos planes, es un cambio bien relevante, porque tanto la política de zonas extremas como la política de zonas de rezago, una política que tenía una definición rígida de comuna y de una cartera y por lo tanto no era adecuada para responder a estas contingencias y a las necesidades cambiantes de esta zona. Pero nuestro gobierno cambió esa política recientemente, si no me equivoco, salió la toma de razón de Contraloría, y eso va a permitir tanto la actualización de la cartera, que pueda ser una cartera flexible de proyectos que se evalúen de esa manera, como de las comunas. Y ahí las zonas afectadas por las catástrofes van a ser incorporadas como zonas de rezago. Y eso, por lo tanto, permite un criterio de evaluación social, o sea, no exime de la evaluación social, pero sí distinto, que implica buscar, evidentemente, asegurarse que el proyecto que se realice sea el proyecto costo-eficiencia más adecuado, pero no requiere el mismo examen de costo-beneficio, que es un problema que sabemos que tenemos, por ejemplo, en los territorios que tienen más baja población. Entonces eso también lo señalo como un tema que está de todas maneras y va a estar prontamente. Sí, bueno, diputado, efectivamente ahí tenemos desafíos importantes, son públicos, hay casos puntuales que requieren una atención específica, y cuando ocurren interviene el servicio, le hace seguimiento la subsecretaría, pero efectivamente tenemos problemas más generales que también dan tanto del cambio de sistema como de las situaciones sociales y las características actuales que el servicio tiene que hacerse cargo. Y ahí le señalaría, hay distintas cosas. Uno, el diseño de residencias y de las necesidades de cada una de ellas tiene que contemplar estas distintas necesidades. También las licitaciones de las residencias están incorporando también los distintos elementos, las distintas condiciones que se deben requerir para atender, difíciles o distintas, más que difíciles, que tienen carácter distinto y que por lo tanto requieren modelos de intervención distintos, y eso se ha expresado, en parte, no completamente,
En algunos casos hemos tenido, por ejemplo, casos de licitaciones que han sido declaradas desiertas porque no hemos tenido un plan que ofrezcan una oferta con con esas características. ¿Y de qué manera, además de continuar con esas licitaciones, estamos actuando? También creemos ya es necesario que el Estado entre a hacerse cargo con la instalación de centros de residencias de administración directa del servicio, que creemos que es necesario instalar. Entonces, estamos justamente trabajando de trabajar e instalar más residencias de administración directa que puedan hacerse cargo de estas necesidades distintas. Por ejemplo, el efecto que tiene, y ahí tenemos una demanda creciente en las regiones de la zona norte del país, que también responden a la migración, a la situación demográfica, y tenemos la obligación en el fondo de que los servicios se vayan adaptando a eso, y cuando eso no se responde con oferta desde el sector privado, tenemos que entrar como Estado, y por eso se están planificando estas nuevas residencias atendiendo esas necesidades. Gracias.